En 1944, un niño de 10 años llamado Newton Anderson bajó al sótano de su casa en Buchanan, Virginia Occidental, a echar carbón a la caldera. Era una tarea habitual. En esa parte del estado, en ese año, la mayoría de las casas se calentaban con carbón. El carbón venía de la mina del condado de Upshur, a pocos kilómetros de distancia, en trozos que había que partir para que cupieran en la estufa. Anderson cargó una pala con un trozo especialmente grande. La pala se tambaleó. El carbón cayó al suelo y se partió en dos. De uno de los fragmentos sobresalía algo. No roca, no un fósil. Una forma metálica delgada que Anderson extrajo con cuidado durante los días siguientes, primero golpeando el carbón con un mazo de croquet, luego limpiando lo que quedaba con lejía y un cepillo. Lo que tenía en las manos cuando terminó era una campana de bronce con un badajo de hierro en el interior, con una figura en el mango que representaba algo con alas extendidas y pico, con una forma tan claramente manufacturada que la pregunta de qué era no tenía ninguna ambigüedad. Era una campana, fundida en metal, con un artesano detrás. Anderson la sacudió. Sonó. La campana existe. Ha sido fotografiada, examinada, escrita en libros. En 1992 apareció en un docudrama de CBS. Ripley's Believe It or Not envió a un representante a investigarla. El Museo de Historia Natural de San Diego la expuso durante varios años y ofreció comprarla. Pero la pregunta que la campana hace desde 1944 no tiene respuesta satisfactoria. ¿Qué estaba haciendo una campana de bronce fundida en un trozo de carbón del período carbonífero? Para entender por qué esa pregunta es difícil de responder, hay que entender qué es el carbón del condado de Upshur y cuándo se formó. Virginia Occidental hace 300 millones de años no era Virginia Occidental. Era una llanura costera tropical a escasa altura sobre el nivel del mar, cubierta de pantanos densos, donde crecían árboles que no existen en ningún lugar del planeta hoy. Árboles con troncos cubiertos de escamas en lugar de corteza, con alturas de hasta 30 metros, que se reproducían mediante esporas en lugar de semillas, helechos del tamaño de árboles, equisetos gigantes, una vegetación que el planeta ha tardado 300 millones de años en reemplazar completamente con formas que reconocemos. El nombre del período, carbonífero, viene exactamente de eso, de las acumulaciones de carbono que esa vegetación dejó cuando murió. La materia vegetal caía en los pantanos sin oxígeno suficiente para descomponerse. Se acumulaba en capas de turba. La turba quedaba cubierta por sedimentos. Los sedimentos la comprimían. El calor y la presión la transformaban, a lo largo de millones de años, en carbón. La campana pasó en 2007 a manos de Genesis Park, una organización creacionista que financió un análisis de activación nuclear en la Universidad de Oklahoma. Los resultados mostraron una composición de cobre, zinc y estaño, con trazas de arsénico, yodo y selenio. Una aleación de bronce con una firma metalúrgica que no correspondía a ninguna tradición de fundición conocida en los registros arqueológicos. Eso es lo que el análisis confirmó. Lo que Genesis Park interpretó de ese resultado fue que la campana era un artefacto antediluviano, fabricado antes del diluvio del Génesis. La organización creacionista usó la campana como prueba de la narrativa bíblica, pero la composición metálica no prueba ni el origen antediluviano ni los 300 millones de años. Prueba solo que la aleación es inusual. En 1885, 40 años antes de que Newton Anderson naciera, un trabajador llamado Reidel estaba en una fundición en Schondorf, Austria, partiendo bloques de lignito que habían sido extraídos de la mina
de Wolfsegg am Hausruck. El lignito es carbón marrón, un tipo de carbón menos maduro que el bituminoso, formado en el período terciario. El lignito de Wolfsegg tiene aproximadamente 20 millones de años. Cuando Radel partió uno de los bloques, encontró dentro un objeto metálico pequeño y pesado, un cuboide de hierro de 67 por 67 por 47 milímetros, 4 caras aproximadamente planas, 2 caras convexas en lados opuestos, un surco profundo tallado alrededor del centro de la pieza, que recorre todo su perímetro. No era una roca, tenía geometría deliberada. El surco central en particular no tiene ninguna explicación geológica natural. Radel se lo llevó a su supervisor. El supervisor lo llevó al Heimathausmuseum de Vöcklabruck. El ingeniero de minas Adolf Gould, profesor de geología en la Universidad de Bonn, lo examinó y publicó una descripción en la revista científica Nature en 1886, clasificándolo provisoriamente como un meteorito fósil. Esa clasificación fue la primera de una serie de revisiones que caracterizan la historia del objeto. El análisis de meteorito fue descartado posteriormente cuando el análisis de microhaz de electrones no encontró el níquel característico de los hierros meteóricos. La composición identificada fue hierro fundido, hierro de fabricación humana, con las propiedades del hierro colado industrial. La conclusión más probable, según los geólogos que han examinado el caso, es que el objeto es un fragmento de maquinaria minera del siglo XIX, un contrapeso o una pieza de lastre que cayó en la veta durante operaciones de extracción anteriores y fue encontrado por Radel como si estuviera dentro del lignito. El Wolfsegg Iron, como se conoce, sigue en el Heimathausmuseum de Vöcklabruck. No desapareció. Está disponible para ser visto y examinado. Lo que sí desapareció durante décadas fue la claridad sobre su historia institucional. Durante años circuló la afirmación de que el objeto había desaparecido del Museo de Salzburgo a principios del siglo XX. Era falso. Nunca estuvo en el Museo de Salzburgo. Siempre estuvo en Vöcklabruck. Ese tipo de distorsión, la afirmación de que un objeto fue suprimido cuando en realidad simplemente estaba en el museo equivocado, es característica de cómo se construye la narrativa de supresión alrededor de los artefactos fuera de lugar. Ese carbón es lo que los mineros del condado de Upshur extraían en los años 40. Es lo que cayó de la pala de Newton Anderson y se partió en dos en el suelo del sótano. El carbón de Virginia Occidental es carbón bituminoso del período pensilvánico, la segunda mitad del Carbonífero. Su formación comenzó hace aproximadamente 310 millones de años y continuó durante décadas de millones de años adicionales. No había humanos en el período pensilvánico. No había primates. No había mamíferos de ninguna forma que reconoceríamos. Los vertebrados más avanzados eran reptiles primitivos, recién aparecidos. La especie humana no existiría durante otros 299 millones de años. Y en el interior de un trozo de ese carbón había una campana de bronce con un badajo de hierro que sonaba cuando la sacudías. La explicación más razonable y más comúnmente ofrecida por los geólogos que han examinado el caso es la contaminación por fisura. El carbón no es un sólido uniforme. Tiene grietas, fracturas, planos de debilidad que se desarrollan a lo largo de millones de años de compresión y movimiento tectónico. Una grieta que llega a la superficie puede dejar pasar objetos pequeños que gradualmente quedan rodeados de material carbonoso a medida que la grieta se rellena o se comprime. Esa explicación funciona para objetos pequeños encontrados cerca de la superficie de una veta
o en un plano de fractura visible. Lo que los defensores de la anomalía señalan sobre la campana de Anderson es que el trozo de carbón del que salió no mostraba ningún plano de fractura visible, ningún cambio de color que indicara una intrusión, ninguna grieta en la superficie que hubiera podido servir de entrada. El carbón envolvía la campana de la manera en que un sedimento envuelve un fósil, conformándose exactamente a su forma exterior. Eso no prueba que la campana esté sellada en el carbón desde hace 300 millones de años, pero complica la explicación por fisura. La campana pasó en 2007 a manos de Genesis Park, una organización creacionista que financió un análisis de activación nuclear en la Universidad de Oklahoma. Los resultados mostraron una composición de cobre, zinc y estaño, con trazas de arsénico, yodo y selenio. Una aleación de bronce, con una firma metalúrgica que no correspondía a ninguna tradición de fundición conocida en los registros arqueológicos. Eso es lo que el análisis confirmó. Lo que Genesis Park interpretó de ese resultado fue que la campana era un artefacto antediluviano, fabricado antes del diluvio del Génesis. La organización creacionista usó la campana como prueba de la narrativa bíblica, pero la composición metálica no prueba ni el origen antediluviano ni los 300 millones de años. Prueba solo que la aleación es inusual. El vaso de Dorchester es diferente. El 5 de junio de 1852, durante trabajos de voladura en una cantera en Meeting House Hill, en Dorchester, Massachusetts, una explosión controlada fragmentó una gran sección de Pudding Stone, una conglomeración de rocas que los geólogos fechan en el Precámbrico tardío, con una antigüedad de entre 600 millones y 1.000 millones de años. Entre los escombros apareció un recipiente metálico en forma de campana de aproximadamente 11 centímetros de altura. Su superficie decorada con patrones florales incrustados con lo que parecía plata. El interior de color zinc, sin corrosión visible. Scientific American publicó una descripción en su número de junio de 1852. El artículo describía el recipiente como extraído de roca sólida a 4,5 metros de profundidad y señalaba que la explosión lo había partido limpiamente en dos. Fue exhibido brevemente en Dorchester, examinado por naturalistas locales, y luego desapareció. Ningún museo lo catalogó. Ningún coleccionista lo reclamó. Apareció en literatura científica publicada y dejó de existir en cuestión de meses. La descripción sobrevivió, el objeto no. A diferencia del Wolfsegeiron, que está en un museo y puede ser visitado, el vaso de Dorchester no tiene paradero conocido. Ese anonimato real, esa pérdida genuina de un objeto que fue publicado en una revista científica seria, es el elemento más perturbador de su historia. No porque implique supresión, sino porque ilustra algo que ocurre con regularidad en la historia de los objetos físicos. Las instituciones del siglo XIX no tenían los protocolos de custodia que hoy damos por supuestos, y los objetos que no encajaban limpiamente en ninguna categoría establecida tendían a perderse entre las grietas del sistema de archivo. El vaso de Dorchester probablemente está en el sótano de alguna institución, catalogado bajo una descripción tan genérica que nadie lo ha conectado con la publicación de 1852. O fue destruido, o fue vendido en una de las numerosas ventas de bienes que ocurren cuando una institución cambia de sede o reduce sus colecciones. Lo que Scientific American publicó en 1852 existe. El objeto que describieron no puede encontrarse. La pregunta que estos objetos hacen no es la pregunta
que sus defensores habituales formulan. La pregunta habitual es, ¿cómo pudo haber una campana de bronce en un trozo de carbón de 300 millones de años? Y la respuesta habitual es, o hay una explicación ordinaria que no conocemos todavía, o hay una civilización antes de la historia que nadie quiere reconocer. Pero hay una pregunta más interesante que esa. ¿Qué hace que un objeto sea imposible? El carbón del condado de Upshur tiene 300 millones de años. Eso es un hecho geológico verificable a través de múltiples métodos de datación independientes. La campana de Anderson existe y es un objeto manufacturado. Eso es también verificable. Lo que no es verificable con los datos disponibles es la relación entre los dos hechos. Si la campana estaba sellada en el carbón desde que el carbón se formó, entonces hay algo en la historia de la vida en la Tierra que no entendemos. Si la campana llegó al carbón por un proceso más reciente, la anomalía desaparece. El problema es que verificar cuál de las dos opciones es correcta requeriría un análisis del contexto geológico del trozo de carbón específico, con herramientas que no estaban disponibles en 1944 y que no se aplicaron en el momento del descubrimiento porque nadie anticipó que importarían. La campana existe. El análisis completo de su contexto geológico no existe. Y sin ese análisis, la pregunta permanece abierta, no porque la respuesta sea imposible, sino porque la evidencia necesaria para responderla no fue recogida cuando debería haberlo sido.